A él se le encargaron los misterios del reino. A él se le envió a predicar la palabra de Dios para que la gente crea y se convierta. Por culpa del sacerdote, el pueblo, México, perece por falta de conocimiento. Porque la mayoría, para no decir todos, la mayoría de los curas están preocupados por celebrar sacramentos, pero no por predicar. Están preocupados por dar clases en las universidades, en los liceos, para que le paguen y no por predicar. Están preocupados por otra cosa, menos que por la palabra de Dios. Y le dedican tiempo a los partidos de fútbol, le dedican tiempo a las películas o a las novelas, y no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. ¿O no? Culpa de los sacerdotes. Que Dios diga eso y que el pueblo perece, muere, se condena por falta de conocimiento. ¿Cree que no va a tener pleito con los sacerdotes? Y le echamos la culpa a otros. Estamos en un retiro. No es casualidad que yo esté por aquí. Y no es casualidad que habiendo sacerdotes de mayor edad, con mayores títulos, con mayor sabiduría y con todo eso, Dios me dé la oportunidad de estar aquí, yo en este lugar. Y no es casualidad que me haya iluminado y recordado, porque ustedes ven que no estoy leyendo ningún papel. Yo estoy recordando lo que el Espíritu Santo me recuerde. Lo que no me recuerde, no lo recuerdo. Hagan el ejercicio ustedes a ver si pueden hacerlo. Humanamente no se puede. Esto es, después de haber orado y decirle al Espíritu Santo, no sé qué le voy a decir a los sacerdotes. Ilumíname y dame los capítulos y los versículos y las ideas. No tengo nada escrito. Pero me conecté con Dios. Y creo en la palabra que dice, y el Espíritu Santo les recordará todo. Y no se preocupe por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por su boca. Lo creo, estoy convencido. Y me abandono en sus manos. Y des en cuenta que el Espíritu Santo quiere que reflexionemos. No es casualidad. No es casualidad. Porque por muy buena memoria que ustedes tengan y que yo tenga, no podemos hacer esto. No, esto es divino. Esto es que Dios quiere que hoy usted y yo reflexionemos y digamos, algo está pasando. Algo mal marcha en mi vida sacerdotal. No puedo morir así. Debo cambiar. Debo ser distinto. Si hay una opción para salvar almas, para pescar hombres para Dios, para que el pueblo se convierta, si hay una opción. La predicación de la palabra. Sacerdotes, ¿no han visto la cantidad de gente que han venido a escuchar la palabra? Y voy a cualquier parte y la cantidad de gente que va, no un minuto, no una hora, 2, 3 horas, 4 horas. ¿Por qué? Porque les predico la palabra. Y la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. ¿Y dónde están los sacerdotes que quieren calmar esa sed y esa hambre de la palabra de Dios? ¿Dónde están? Repítalo y sigue, Padre. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Escuchen, sacerdotes, otra vez. Porque has rechazado el conocimiento. Porque no lees la Biblia. Has rechazado. El que me rechaza y no escucha mis palabras. ¿Se acuerdan de Juan 8:48? 12:48, perdón. Porque has rechazado mi conocimiento. Porque no te sientas a leer la Biblia. Porque no crees en la palabra. Porque no predicas la palabra. ¿Qué hará Dios contigo, sacerdote? Yo te rechazaré de mi sacerdocio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué palabra! ¿Otra vez? Yo te Por no ver. Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Para temblar. Esto es
para temblar. Agarren su Biblia, mediten esta cita bíblica, pero no se queden con esa. Agarren Malaquías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Óiganlo. Recibid ahora esta advertencia, sacerdotes. ¿No son ustedes los sacerdotes? No me diga que eso es con los obispos, con ellos también. No me diga que son con los seminaristas. No me vengan a decir que es con los grupos de apostolado. No toreen la palabra de Dios, no sean toreros. ¡Ole! Ese es con él. ¡Ole! No, este es con él. No, dejémonos golpear. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee. Queridos hermanos sacerdotes, ¿saben por qué yo me grabo las citas? No porque tenga buena memoria, sino porque cuando yo llego y me encuentro con esto, dejo que me golpee. Y me golpea. Y me golpea. Al punto que queda marcado aquí. Queda marcado aquí. Y sale por aquí. Porque me dejo golpear. Porque no soy torero. Soy toro, pero no torero. Y los curas no son toros, pero son toreros. La palabra de Dios la torean. Le sacan el cuerpo. Y no dejan que les golpee la palabra de Dios. Esa es la crisis que tenemos en la iglesia. Pero no le vayan a contar a nadie. Esa es la crisis que hay. La crisis sacerdotal. Falta de identidad sacerdotal. Pero no le cuenten a nadie. Aquí entre nos. Escuchen otra vez. Recibid ahora esta advertencia, sacerdotes. ¿Con quién es? ¿Con el pueblo? ¿Con los fieles? ¿O con los sacerdotes que no vinieron? Esto sí no es con los que no vinieron, esto es con ustedes. Porque aquí los únicos sacerdotes son ustedes y yo. No le saquen el cuerpo, aquí no hay más. Otra vez. Recibid ahora esta advertencia, sacerdotes. Si no hacéis caso, ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot, lanzaré contra vosotros la maldición. Si no hacen caso a la palabra de Dios, si no dan gloria a su nombre, predicando la palabra de Dios, haciendo lo que Él manda, lanzaré contra ustedes, sacerdote, una maldición. De modo que aquel que se crea salvo porque es sacerdote, se equivocó. Decía un formador mío que me daba mucha risa, decía, en el infierno, él hablaba así, pero no podía, tenía poco estómago, eran pura tripas de caucho que se había mandado a poner. Entonces no podía hablar, no podía hablar duro ni sonreír. Te hablaba así serio. El infierno está lleno de curas, de monjas y de obispos. Tiraré esta maldición contra ustedes, sacerdotes, si no escuchan la palabra de Dios. Si no dan gloria a mi nombre predicando la palabra de Dios, recibirán esa maldición, sacerdotes. Bárbaro, eso en el labio de Dios me hace temblar. Ahora comprenden por qué leo la palabra y por qué la predico. Porque creo en esto. Y maldeciré vuestra bendición. Y cuando ustedes bendigan, no funcionará nada. Y verán que las cosas más bien van al peor. La maldeciré porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. ¿Qué come que adivina? Los sacerdotes no toman las cosas sagradas a pecho. Juegan con ellas. No le dan el valor que merecen. Porque como todos los días trabajan con lo sagrado, ya se le hace cotidiano y ya le falta el respeto. Yo fui una vez a otro planeta, que no era el planeta Tierra, para que ustedes no se ofendan, ¿no? Porque a los curas hay que tratarlos ni con el pétalo de una rosa hay que herirlos. Entonces, fui a otro planeta. Y allá en ese otro planeta encontré curas que no respetaban la Eucaristía. Y los fieles sí. Y cuando un fiel respetaba la Eucaristía, el cura se ponía bravo.
Imagínense cuando alguno se ponía de rodillas a recibir a Dios. ¡Bárbaro! Los curas se ofendían. Ustedes no. Yo estoy hablando de un planeta que no es el planeta Tierra. Y si la gente lo iba a recibir en la boca, no le daban la comunión. O la reciben en la mano o no se la doy. Cuando la Santa Madre Iglesia nos enseña que se puede recibir de pie o de rodillas, o en la mano o en la boca, y que no puede obligar a nadie. Pero eso es en otro planeta. Y los fieles sienten el respeto por la Eucaristía, cosa que los curas ya perdieron. Repito, no los de aquí. Pero la Santa Madre Iglesia, cuando vamos a celebrar la misa, nos pide que sobre el altar pongan un paño blanco o un paño, un mantel. Y sobre el mantel algo que se llama corporal, que yo no sé por qué se llama corporal, pero me suena a cuerpo. Y yo en mi ignorancia creo que es porque recibe el cuerpo de Cristo. Para que ni una partícula se caiga. Y el sacerdote después agarra el corporal y lo dobla así. El corporal tiene doblez. Lo dobla, lo dobla, lo dobla, lo dobla, para que no se caiga ni se desperdicie ni una partícula. Porque la Santa Madre Iglesia enseña que ahí está Cristo de verdad y que merece el respeto mayor por excelencia como Dios. Y hay sacerdotes, por ejemplo, que corporal lo agarran y lo voltean. ¿Para qué lo voltean? Para doblarlo mejor y no se da cuenta que al voltearlo botan las partículas. Entonces, ¿para qué pone el corporal? No lo ponga. Y después dice la Santa Madre Iglesia que se debe lavar con sumo cuidado y respeto. ¿Por qué? Porque lo sagrado es sagrado y por eso se llama sagrado. Ha sido consagrado. Es para Dios y merece respeto. ¿Y saben qué se llama piedad? ¿Qué es la virtud de la piedad? La virtud de la piedad es respeto por Dios y por las cosas de Dios que los curas del otro planeta han abandonado. Ustedes no, ustedes tranquilos. Los del otro planeta que les estoy contando que yo fui una vez. ¡Qué bárbaro, hermanos! Y las viejitas del pueblo creen más que los curas. ¿Y qué hacen los curas en vez de fortalecer la fe? Destruirle la fe a esas viejitas. Para que no se molesten, no fue aquí en la tierra, fue en otro planeta. Con ustedes, sacerdotes, es el problema. Siga, padre, si quiere repítalo y sigue. La maldeciré porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. Nada en serio. Los curas no tomamos las cosas en serio. Palabra de Dios, eso ya pasó de moda. Yo no sé por qué trajeron a ese cura está loco. El cura Toro está loco. Viene a decirnos tantas pamplinadas a nosotros. Ah, sí, como si nosotros fuéramos seminaristas, nosotros no somos seminaristas, nosotros ya somos curas. Tranquilo, no hay problema, no se moleste. Seguimos siendo amigos. Voy a dejaros sin brazo. Sacerdotes, voy a dejarlos sin brazos. Os echaré estiércol a la cara. ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. No les dicen nada, sacerdotes. No les dicen nada que Dios les va a restregar la cara con estiércol. ¿Saben qué es estiércol? Lo que te conté. No les dice nada. Esto es para sentarnos a meditar, sentarnos a llorar, sentarnos a reflexionar y sentarnos a mirar cuál culpa tengo y tener un arrepentimiento sincero y buscar el perdón de Dios. Les echaré estiércol en la cara. El estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él. Sabréis así que yo os dirigí esta advertencia para que se mantuviera mi alianza con Leví, dice Yahvé Sebaot. Yo les di esta advertencia para que no rompan la alianza. Sacerdotes, estamos rompiendo la alianza. Por eso ustedes verán que un San Pablo
Allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, un San Pablo viene y le dice a Timoteo, obispo. Timoteo era obispo, ustedes saben que era obispo. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo, obispo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Apartarán sus oídos de la verdad. Capítulo 4, versículo... Está leyendo el 4, ¿verdad? Está leyendo el 4. Entonces lea después del 4, lea el 6, a ver. ¿Qué dice el 6? Porque yo estoy a punto. El 7. Antes, el 6 y el 5, el 5. Tú en cambio. Esa, es el 5, el 5. El 5, escuche. Tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión del sacerdote? ¿Del obispo? Pablo le está escribiendo al obispo Timoteo. ¿Cuál es la misión de los obispos? ¿Cuál es la misión de los sacerdotes? Otra vez, realiza la función de evangelizador. Realiza la función de evangelizador. ¿Quieren saber qué es un evangelizador? ¿Y cómo debe ser un evangelizador? ¿Lo quieren saber o no? Si no lo quieren saber, es el problema de ustedes, pero yo lo voy a decir. Segunda de Timoteo 4:1. Escuche. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Eso es ser evangelizador. Eso es ser evangelizador. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Eso es ser evangelizador. ¿Será eso el retrato vivo de los curas de México? ¿De los obispos de México? Que no. Si buscamos la verdad es no. Necesitamos entonces una conversión. Necesitamos entonces un cambio de vida. Por eso, San Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesucristo, ¿qué nos dice? Jesucristo dice que tenemos que convertirnos. ¿Y qué es convertirnos para Jesucristo? Usted se queda ahí, padre, porque ahorita vuelvo con usted. 4:15. Primera, Marcos 1:15. Marcos 1:15. Dije Marcos 1:15, sí, 1:15. Ajá. El tiempo se ha cumplido. Sacerdotes, el tiempo se ha cumplido. Eso significa que muy pronto les llega la pelona. El tiempo se ha cumplido. Ya Dios le dio un tiempo en esta tierra. En un momento, cualquier día menos pensado, se van. Yo también. Es más, le aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Hagamos la prueba si quiere. Apostemos lo que quieran. Entre 100 años estarán muertos, todos. Yo también. Escuchen. ¿Otra vez? El tiempo se ha cumplido. Ajá. La muerte ya está cerca. Se nos va a llegar la pelona, eso seguro. ¿Eso es un problema? No, eso no es un problema. Porque cuando uno se muere, ¿qué pasa? Y el reino de Dios está cerca. Pues cuando uno se muere, ¿para dónde se va? Para el cielo. Eso no es problema, morirse no es problema. ¿Cuál es el problema? No convertirse. Ese sí es el problema. El tiempo se ha cumplido, llega la pelona, claro, se le cumplió a Cristo. El reino de Dios está cerca, la muerte no es problema. ¿Se acuerdan de Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a prepararles un lugar. Cuando haya preparado un lugar, vendré y me lo llevaré para que donde esté yo, estén también ustedes. Eso no es problema. La muerte no es un problema, el reino de Dios nos espera. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ahora, si el reino de Dios está cerca, sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos. Sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos. Sacerdotes, según Jesucristo, que es tu Dios, en el que tú dices creer, en el que tú dices servirle como sacerdote,
¿Qué te dice? ¿Qué me dice? Convertíos. ¿De qué me tengo que convertir? Como dicen los evangélicos, no fumar, no tomar, no bailar pecado. Eso también es convertirse. Pero la conversión que Cristo pide no es esa. Solamente. Esa está incluida, pero eso es muy poquitica. Cristo quiere algo más. La conversión de Cristo para el sacerdote, atención, ¿cuál es? Convertíos. Y creed en la buena nueva. La conversión del sacerdote es que comience. Y creed en la buena nueva. Que comience a creer en el evangelio. Buena noticia. Buena nueva significa evangelio. Comience a creer en el evangelio. ¿Y qué significa en castellano? Que hasta ahora no nos hemos convertido, porque hasta ahora no leemos la Biblia, porque hasta ahora no creemos que lo que está escrito se cumplirá, porque hasta ahora no obedecemos la palabra de Dios, porque hasta ahora no predicamos la palabra de Dios. No nos hemos convertido. Muy sacerdotes, muy obispos, sin conversión. ¿Para qué sirve? Si lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Sacerdotes, y si no se convierten, les echaré estiércol en la cara. ¿Se acuerdan de Malaquías? Les echaré estiércol en la cara. El problema no es con el pueblo, el problema es contigo, sacerdote. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque tú rechazaste el conocimiento y no quisiste dárselo al pueblo. Bárbaro. Entonces dice San Pablo, haz tu función, versículo 7 era, segunda de Timoteo 4:7, entonces era. ¿Si era el 7 o era el 5? 5. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador. ¿Y qué es evangelizar? Ya le decíamos, predica el evangelio a tiempo y a destiempo. Insiste, exhorta, corrige. Bueno, todo lo que dice. Sigue. Desempeña a la perfección tu ministerio. Desempeña a la perfección tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Para qué lo llamó? Para estar con Él y para enviarlos a predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Dice Pablo, yo ya estoy en las últimas. Ya estoy en las últimas. Me queda un poquitico, dice Pablo. Primera de Timoteo 5:17. Escuche, me queda un poquitico, dice San Pablo. Siga. He competido en la noble competición. Dice Pablo, he competido. En el mundo tenemos que enfrentarnos como si fuera una competencia. Hay que luchar contra el mundo, hay que luchar contra el diablo, hay que quitarle almas al diablo, hay que salvar almas para Dios, hay que tener celo apostólico. Vamos a salvar almas, a ser pescadores de hombres con la palabra de Dios. Yo he mantenido la bella competición. He llegado a la meta en la... He llegado a la meta. ¿Cuál es tu meta, sacerdote? ¿Qué meta te propusiste? Pablo se propuso una meta y ya llegó. He llegado a la meta. En la carrera he conservado la fe. En la lectura de la palabra se conserva la fe. Ahora, ¿qué le espera? Sacerdote, mira. Si hacemos las cosas bien, ¿qué nos espera? Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. ¿No les emociona? A mí sí. ¿No les dice nada? A mí sí. Y por eso soy felizmente sacerdote. Y por eso predico a tiempo y a destiempo la palabra de Dios a quien sea. Porque tengo que cumplir mi misión de evangelizador. Y ya sé que mi justo juez
me espera con la corona merecida en el último día. Naguará. No soy ningún tonto. Tengo la esperanza puesta en mi Salvador. San Pablo dice, vamos a darle un premio a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia. Primera de Timoteo 5:17. Vamos a premiar a los sacerdotes. Y vamos a ver a qué sacerdotes o a qué presbíteros ancianos de la iglesia vamos a premiar. Los presbíteros que ejercen bien su cargo. Levanten la mano los presbíteros. No la levanten, ¿no? Que ejercen bien su cargo. Supongo que todos. Por eso no levanten la mano. ¿Para qué? Todos. Bueno, en la mentalidad errada, mundana que nosotros tenemos, pensamos que lo estamos haciendo bien. Otra vez. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. ¡Doble paga! ¿Quién quiere doble paga? En dólares y en euros. Doble paga. Yo ejerzo mi función de presbítero bien. Ok, vamos a darle doble paga. Pero ahora vamos a ver, según Dios, cuál es el presbítero que merece doble paga y que ejerce bien su función. No lo que usted diga, lo que usted diga a mí qué me importa. Principalmente los que se afanan, los que se desgastan, los que se afanan con toda su fuerza, con toda su energía. ¿En qué? En la predicación y en la enseñanza. Los que se afanan en la predicación, 1 Corintios 1:17. Los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué van a predicar? La palabra de Dios. ¿Qué van a enseñar? ¿Se acuerdan de Mateo 28:19? Van a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son los presbíteros que van a recibir doble honor? Los que celebren 8 misas los domingos. Porque pareciera que ese es el que hace el trabajo que tiene que hacer. ¿Alguna vez han leído el derecho canónico que dice, bueno, en alguna parte, creo que es el derecho canónico, que dice que el sacerdote los domingos solo debe celebrar 2 misas, máximo 3? Y diariamente debe celebrar una misa, máximo 2. Máximo 2 por ¿cómo que se llama eso? Por pastoral. Y cuando el viejito ese que nos daba clase nosotros, que en paz descanse ya murió, decía eso y nos mostraba y nos lo leía. Entonces un seminarista dijo, pero mi párroco tiene que celebrar los domingos 8 misas. ¿Y qué hacer con el pueblo? Hay que ser pastores, corazón de pastor. Él le dice, sí, si le preocupan las ovejas y no la ofrenda de la misa, haga algo. Celebra lo que dice la Santa Madre Iglesia, si es domingo, celébrele 3 misas en las comunidades, este domingo, en 3 comunidades, como son 8, 13, me quedan faltando 5, ¿ah? Las otras 5 no le celebra misa, le celebra la liturgia de la palabra para que la gente comience a comprender la misa. El otro domingo, a otras 3 le celebra la misa y a las otras le celebra la liturgia de la palabra. ¿Que no está alimentando al pueblo? Claro que sí. Nos dice Jesús en su palabra, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, es claro. El pueblo se alimenta también con la palabra de Dios. Y nosotros, los sacerdotes, nos alimentamos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El sacerdote que está encargado me dice cuánto tiempo me queda, porque a mí yo pierdo la noción del tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? ¿10 minutos?
Bueno, voy. Escuche, estamos aquí en Primera de Corintios. Es este, ¿no? Primera de Corintios 1:17. Escuchen esto y a ver qué opinan ustedes de esto. Lo que Pablo dice aquí. Porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo es la cosa? Porque no me envió Cristo a bautizar. ¿Y entonces por qué los curas bautizan? ¿Otra vez? Porque no me envió Cristo a bautizar. Y si Cristo no me envió a bautizar, ¿entonces qué? ¿Por qué el bautismo? Entonces, ¿a qué me envió? Sino a predicar el Evangelio. Teológicamente está diciendo que un cura no se puede dedicar exclusivamente a los sacramentos, como por ejemplo el bautismo, y olvidarse de la predicación. Porque en primer lugar está la predicación para que la gente entienda los sacramentos. Y estamos haciendo al revés. Celebramos misas y sacramentos sin que la gente sepa lo que está haciendo. Cuando la Biblia dice, Dios no me envió a bautizar. Dios me envió a predicar el Evangelio. Y cuando yo predico el Evangelio, la gente entiende no solo la palabra de Dios, sino los misterios del reino, entiende los sacramentos y puede vivir y celebrar lo que cree. ¿Qué va a celebrar la gente? Por eso la gente la misa le parece aburrida, los sacramentos le parece aburrido, porque no hay la predicación de la palabra que les explique. ¿Y usted y yo? No tenemos tiempo para predicar, porque estamos muy ocupados en lo que son los sacramentos y sacramentales. Y no me envió Cristo a bautizar, me envió a predicar el Evangelio. Queridos hermanos, yo quisiera que hoy reflexionemos un poquito y miremos con atención. Como somos presbíteros, voy a ir mirando lo que dice San Pedro y nos vamos yendo ya. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. 5:1 en adelante. Para los presbíteros, para los sacerdotes, A los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos. Saben que anciano significa no viejo, sino presbítero, dirigente de la comunidad. Yo, dice Pedro, como anciano presbítero, les exhorto. ¿A qué? Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse. He sufrido, pero voy a gozar. El sacerdote ha sufrido, pero sabe que va a gozar. Apacentad la grey de Dios, Apacienten la parroquia, la grey de Dios, que os está encomendada, que a través del obispo Dios le ha encomendado. vigilando, Vigilando. Como se hace con las ovejas para que no venga el lobo, los evangélicos, a robarle las ovejas. no forzados, No forzados. No, forzados no. sino voluntariamente, Hablarle a la conciencia, evangelizarlos, que ellos actúen por convicción, que sepan lo que hacen, por qué lo hacen. según Dios, Según Dios, no según su parecer. no por mezquino afán de ganancia, Cuidado, sacerdotes, porque tenemos el peligro de trabajar con un mezquino interés de ganancias. Y si no hay plata para la misa, no hay misa. ¿Se acuerda lo que le dice el Papa? Eso ya se acabó, dice el Papa. Y no quiero ver sacerdote que porque no hay plata no celebra misa. Eso se llama simonía. sino de corazón. Busquen no el interés, busquen hacerlo de corazón. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Mateo 6:23 en adelante. No tiranizando a los... Otra vez, esta palabra es muy importante. Padres, esto es muy importante. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar. No sean tiranos con los fieles. No sean groseros con los fieles. No sean altaneros con los fieles. No sean prepotentes con los fieles. No abusen de la autoridad con los fieles. También le sirve a los obispos. No sean prepotentes con los curas
y con los fieles. No abusen de autoridad con los curas y los fieles. Esa empresa no es suya, es de Dios. ¿Otra vez? No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino... No tiranizando lo que ha tenido que cuidar. Mire, padre, yo he recorrido el mundo. Y la queja universal es que los curas son unos amargados. Los curas lo que hacen es que pelear con la gente. A los curas les falta casarse para que estén felices. Así lo dice la gente. Son unos amargados. Aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el párroco. ¿Me entiende? Si no está de acuerdo, lárguese. Dice Pedro, así no, eso no es ser cristiano. Sino siendo modelos de la grey. Siendo modelo de la grey, ejemplo. Y cuando aparezca el mayoral, Y cuando aparezca Dios el mayoral, recibiréis la gloria, la corona de gloria que no se marchita. termino, porque que me acabó el tiempo. Josué, capítulo 3, versículo 14. Josué, capítulo 3, versículo 14. Termino. Teológicamente, sacerdotes, en manos de ustedes y en manos mías está la salvación del pueblo. Pero para eso necesitamos estar firmes, sin titubear. Firmes. Josué 3, 14 en adelante. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, ¿Se acuerdan en ese tiempo la historia, no? La saben, ¿no? Para pasar el Jordán, los sacerdotes los sacerdotes, que nos representan a nosotros, llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. los misterios de Dios, en el pueblo de Israel estaban en el arca de la alianza. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar del Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme. ¿Cómo se estuvieron los sacerdotes? Firmes. ¿Dónde? En seco, en medio del Jordán. ¿Dónde se mantuvieron firmes? En medio de Jordán, las olas allá y las olas acá. Y ellos firmes en su fe. En medio de las olas del mar, firmes. En medio de un mundo lleno de tinieblas y oscuridad, donde un mar lo quiere zarandear. El sacerdote debe mantenerse firme, su fe firme, no titubear. Mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Los sacerdotes vamos al frente del pueblo para salvar al pueblo en nombre de Dios. Y nos paramos en la mitad del problema. Pero por ser sacerdotes del Dios Altísimo, los problemas cuando el sacerdote los enfrenta firme y con fe, se detienen. Y el pueblo puede pasar y alcanzar la salvación gracias a los sacerdotes. Que me digan los teólogos, ¿qué está diciendo la Biblia teológicamente eso allí? Que Dios ha dejado los sacerdotes para salvar al pueblo. Pero para que esa salvación el pueblo la reciba, el sacerdote debe mantener firme su fe, de modo que hasta el mar se detenga ante los pies del sacerdote. Qué dicha es ser sacerdote, qué dignidad más grande. Gracias, Padre.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por habernos elegido tus sacerdotes con la misión de salvar al pueblo a través del Evangelio. Ayúdanos a no guardar silencio vergonzoso. Ayúdanos a no sentir vergüenza del Evangelio. Ayúdanos a proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo para que el que crea se salve. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, les he puesto la palabra de Dios. Si la quieren creer, la creen. Y si no la quieren creer, seguimos siendo amigos. Hasta luego. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Gracias.